Point. No, no es eso. Aquí está. ¿Se observa? ¿Estamos bien? Juventud, ¿se observa? Doc, solo Sí, se ve el título del tema. Ah, no, no hemos avanzado. No, Sí, Doc, siguen en la el imagen. Uy, yo ya. ¿Qué son las lesiones periapicales? Yo les pongo ahí un concepto. Son lesiones inflamatorias, es decir, necesariamente tiene que haber un proceso inflamatorio, pero yo les coloco ahí infecciosas que perturban el complejo de tejidos que circundan la raíz de un diente. Miren ustedes lo que acabo de afirmar. Son lesiones inflamatorias que perturban el complejo de tejidos que circundan la raíz. ¿Y qué es lo que circunda la raíz? El aparato de sostén, pues, ¿no? Ustedes ya conocen. Es la raíz del diente, el espacio periodontal y el hueso, el proceso alveolar. Ese es el terreno no solamente de las enfermedades periodontales, sino también de estas lesiones inflamatorias ante todo, pero que aquí discrepo un poquito con este concepto que es tomado de un texto que dice infecciosas. Si recordamos un poquito qué es una infección, diremos que es un desarrollo de una enfermedad inflamatorio, pero el componente principal es biológico. Y cuando hablamos de lo biológico, ¿qué es lo que tiene vida? Pues las bacterias y los hongos que pueden situarse en este periápice. Ahora, no solamente esas son las causas, pues. Por eso discrepamos con este concepto porque no vamos a decir solamente es biológico. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuáles serían entonces las causas desarrolladoras de estas lesiones inflamatorias? Y entonces aquí está la respuesta. Sí, hay causas biológicas, pero también hay causas físicas y hay causas químicas, ¿no? Las lesiones periapicales, por lo tanto, pueden producirse por las causas biológicas, físicas y químicas. Pero vamos a ir un poquito analizando a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué estamos afirmando esto? Es que por separado pueden producir lesiones periapicales, es decir, una cosa son los factores biológicos, bacterias, hongos, hasta inclusive virus, tal vez podríamos mencionar, aunque no es una entidad viva, un virus, ¿no ve? Para nada. Aparte las causas físicas y aparte las químicas, sí, pueden generar de esa manera lesiones periapicales. Individualmente, cada una de estas causas o factores desarrolladores etiológicos de las lesiones periapicales pueden producir estas enfermedades, cada uno de ellos. Pero ¿y por qué no puede haber alguna combinación entre biológico y físico? ¿Podría haber? Claro que sí. Y tal vez podría haber una combinación de lo químico con lo biológico. También. Y dígame, ¿podría producirse una lesión periapical por un factor químico y físico? Sí. Y podría ser que también se desarrollen lesiones periapicales por factores biológicos sumados a los físicos y sumados a los químicos a la vez. Claro que sí. Entonces, miren, queridos amigos lindos, cualquiera de estas causas, o todas juntas, o dos a la vez, pueden combinarse y desarrollar las lesiones periapicales. Pero vamos explicando un poquito más cómo es esto así. Entonces diremos, dentro de los factores biológicos ya conocemos, son las bacterias que ingresan por la parte endodóntica, por la cámara, conducto hasta el periápice,
y pueden ir acompañados de hongos. Miren ustedes, factores biológicos. A veces pura bacterias, que es lo general que conocemos, pero muchas veces acompañados de hongos también. Microscópicos, ¿verdad? Pero, ¿por qué no pueden existir factores físicos? ¿Cuáles, pues? Los golpes. Un choque de mi diente con un instrumento me produce una contusión, una lesión o una enfermedad periapical. ¿Cómo no? Después de haberme chocado, yo ya no puedo morder, ya no puedo masticar, me siento adolorido. Sí, ha ocurrido hace 5 minutos, me choqué. Estoy adolorido. Ah, entonces es una lesión periapical aguda. Claro que sí. Hay dolor que es característico y es de corto tiempo de su origen, ¿no? Claro que sí. ¿Qué otro tipo de lesiones físicas pueden causar estas enfermedades periodontales? Por ejemplo, obturaciones altas que les coloco ahí. Resulta que yo coloco selladores y cuando coloco selladores tengo que desgastar hasta devolver las llaves, la oclusión, sin que perturbe ni moleste a las piezas dentales. Pero a veces se me va y voy desgastando. ¿Cómo es? Le pregunto al paciente, ¿cómo es? ¿Sigues sintiendo que hay algo alto? Sí, un poquito más, desgasto, un poquito más. ¿Cómo es? Le digo. Parece que ya está bien. Sí, está bien. Pero lo dijo por decir, no es que hemos hecho un buen desgaste. A pesar que para este efecto, después de poner mis selladores, el desgaste lo hago con papel de articular. Ustedes saben ya, el papelito articular va a manchar las superficies donde hay que desgastar. Pero aún así, había algo alto. Y miren cómo es eso. En pocas horas, el diente golpeteará cientos de veces con su antagonista. A tal punto que después de unas 3, 4 horas, en una de esas oclusiones o al apretar los dientes, siente que hay dolor. Ya no puede cerrar la boca. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me está doliendo, ¿no? Eso es una lesión periapical aguda también. Mira tú. Muchas veces, y ustedes han debido hacerse ortodoncia, la mayoría de ustedes, pues, les ponen los brackets, les ponen las ligas, y a las horas de haber colocado, empieza el dolor. Ya no pueden ocluir, el diente va a adquirir movimientos patológicos, y es así, pues, como se van moviendo las piezas dentales, ¿no? Hasta ubicarlos en una correcta oclusión. Pero estos movimientos crean dolor. ¿Se han hecho algunos ortodoncia, jóvenes? Damitas, Sí, doctor. ¿sí? Con seguridad, ¿no? O a algún familiar, al hermanito. Estos movimientos ortodónticos que generan ese tipo de sintomatología dolorosa y movilidad dental, es pues enfermedad periapical. En otras palabras, podemos decir, como siempre lo dije, la ortodoncia es a puro dolor, a pura enfermedad periodontal, ¿no? Los retenedores de prótesis, una cromo cobalto, sus retenedores, que presionan a veces muchísimo, igual pueden producir enfermedad periodontal aguda. Entonces, miren ustedes, estamos hablando de factores físicos que van a producir estas enfermedades periodontales, ¿no? Pero a la vez también hay otros factores importantes. Y quizás
Estos factores químicos son conocidos como factores iatrogénicos causados por el odontólogo. A veces en alguna charla dijimos, no solamente son iatrogénicos, sino dentistogénicos, generados por el dentista. Y es que el odontólogo es el que introducirá a través del conducto una gran cantidad de productos químicos, entre ellos muchos desinfectantes, entre ellos muchos detergentes, muchos antiinflamatorios y una serie de productos químicos que ingresarán a través del diente. ¿Conocen ustedes el agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, agua destilada, lechadita de cal con hidróxido de calcio, clorexidina, fenol, paramonoclorofenol alcanforado, de los que me estés recordando, pero una serie de componentes químicos, ¿no? Creosota de la Haya, esta me está acordando. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué otros productos? Formocresol, ahí está, para desinfectar los conductos. Y resulta que nosotros no sabemos a veces manejar, ni nos han enseñado cómo se utilizan esta farmacología endodóntica. Allí es que creemos que al colocar una mechita de algodón o un conito de papel con desinfectante, efectivamente hacemos eso colocando en el conducto cuando hay gangrena pulpal, por ejemplo, ¿no? Para desinfectar los conductos. Y creemos que colocando más químico se va a producir una acción desinfectante mucho más rápida. No. Esa equivocación que tenemos a veces nos lleva a que se produzcan, que ese químico atraviese el periápice, se localice en el ligamento periodontal y pase hasta el hueso, produciendo toda una complicación de eventos que se llama lesión periapical. Por eso es que decimos, nosotros podemos producir, inclusive, ojalá Dios no quiera nunca, podemos producir la muerte. ¿Por qué? Porque a veces combinamos clorexidina con hipoclorito de sodio. Eso nunca me van a hacer, por favor. Si ustedes combinan clorexidina con hipoclorito, dentro del conducto se va a formar un precipitado que es un veneno, y un veneno gravísimo si pasa por el periápice. Por eso que al desinfectar los conductos, o bien utilicen pues hipoclorito, pero nunca me mezclen con clorexidina, jamás. Juventud me está escuchando, ¿no? Producto de estos dos, creen que echándole más desinfectantes, más rápida la acción de desinfección del conducto. No se van a complicar, chicos. Mira, y aquí se precipita un veneno fatal que ya lo han publicado en muchas revistas y hay que darles a conocer a nuestros recursos humanos, a nuestros estudiantes. Nunca me van a combinar. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Cuidado que me estés metiendo Sí, los doctor. dos a la vez. Jamás me hagas eso. Jamás. No es que se potencie la acción desinfectante al colocarle clorexidina e hipoclorito. No. El hipoclorito es un detergente, queridos amigos. Tiene función detergente. ¿No? La clorexidina sí, es antiséptico. Pero bueno, combinados los dos precipitan y forman un veneno de aquellos mortíferos, si es que va a pasar el periápice. Entonces, nunca me van a hacer eso. O bien se utiliza hipoclorito, pero nunca mezcles con clorexidina. No más. O bien clorexidina, pero no metas hipoclorito. Si así ocurre estos aspectos, y a veces ni siquiera nosotros sabemos
cómo introducir estos desinfectantes. Creemos que al cargar la jeringa Luer, cuanto más presión y fuerza de empuje en la jeringa, a mayor presión que ingrese el desinfectante o el compuesto químico que queremos introducir, más problemas vamos a tener. Por mucho que sea agua destilada, o mejor dicho, suero fisiológico, igualito el suero fisiológico, si metemos a presión, va a pasar más de allá del periápice y arrastra microorganismos, y lo que vamos a tener es provocar una lesión inflamatoria, llamada como lesión periapical. Entonces, siempre es recomendado que la mejor manera de lavar los conductos es como si ingresara el suero cuando gotea. ¿Alguna vez han visto cómo gotea gota a gotita el suero para ingresar a nuestra vena? ¿Han visto cómo se conecta el suero, un vial, queridos amigos? ¿Lo han visto, juventud? Sí, doctor. Eso. Entonces, el desinfectante con nuestra jeringuita Luer que estamos inyectando dentro de los conductos para lavar los conductos, tiene que entrar a goteíto. Entrar, el reflujo tiene que arrastrar hacia afuera. Toda esa viruta de desgaste que hacemos que está muy contaminada, tiene que liberarse lavando de esta manera. Pero no crean que a mayor presión, fuerza de empuje, mejor se va a lavar. No es así, no es así. Más bien tiene que entrar lentito, gota a gotita para que arrastre. Y nosotros no proyectemos todos estos componentes hacia el periápice que nos pueden causar lesiones inflamatorias periapicales. Entonces, si se suma un factor biológico con un químico que no sabemos manejar muy bien, produciremos pues una lesión periapical de dos factores, o un físico cuando introducimos nuestros tiranervios y no tenemos la certeza de haber tenido una buena calibración en la longitud del conducto y haber previsto el margen de seguridad, que es más o menos 1 milímetro por debajo del ápice, ¿no? Y a veces hacemos traspasar nuestros instrumentos inclusive, y es una, como diríamos, causa física también de producir las lesiones periapicales. La sobreinstrumentación, por lo tanto, provocará también, y habría que colocar acá, ¿no? Como otros ejemplos, sobreinstrumentación. Vean entonces cuántos aspectos, y a veces cuando producimos sobreinstrumentación no hacemos una buena calibración. Por eso para los tratamientos de conductos, la radiografía tiene que ser isométrica, isomórfica. Tiene que estar bien calibradito para no producir este tipo de lesiones. Ahí es cuando se combinan pues lo físico con lo químico, o lo químico con lo biológico, los tres a la vez. Se estarán dando cuenta entonces, queridos amigos, nunca olvidarnos de estos factores que van a desarrollar las lesiones periapicales, la enfermedad periapical. ¿Se entiende, queridos amigos? ¿Sí? Sí. Sí, doctor. Sí, Sí, Ya. doctor. Bien, pero quiero que eso no se olviden, pues jamás de los jamases, querida juventud, porque nosotros no tenemos por qué sufrir si nosotros manejamos un buen diagnóstico. Ahora, claro, cuando estos factores etiológicos producen sintomatología en horas, en algunos días, se llama lesiones periapicales agudas. Claro también que pueden haber lesiones periapicales crónicas, de larga data, más de un mes. Pero aquí tenemos que manejar necesariamente la correlación con tu clínica. No es pura radiología, mis queridos amigos. Si son agudos, no va a haber ningún signo radiográfico. Mira, no es tiempo, en cuestión de horitas,
que produzca cambios radiológicos en el periápice. Entonces, no esperen ningún signo si es que es una lesión aguda. Ah, pero la aguda tiene una clínica espectacular. ¿Cuál es lo espectacular de las lesiones periapicales? Dolor, pues, queridos amigos, el dolor que sube hasta casi 10, dolor severo, localizado, y ni siquiera se puede ocluir el diente, ni tocar con la lengua, ¿no? Es más, estas lesiones periapicales agudas pueden causar lesiones perimaxilares, un osteoflemón, un adenoflemón, una celulitis, mira, como consecuencia de todo este problema inflamatorio agudo. Pero aún así, no hay signos radiográficos. Otro de los conceptos que voy enseñando y creo que tienen que aprendérselas es que estas lesiones periapicales agudas, al margen de no haber signos radiográficos, nada de eso, presentan fiebre, pirexia, lo que se dice, aumento de la temperatura corporal, pirexia, pudiendo llegar inclusive hasta el síndrome febril. Tenemos que tener el sumo cuidado entonces con estos pacientes y generalmente cuando se está desarrollando una lesión periapical aguda, estos pacientitos van al hospital, a cualquier centro de salud, porque el dolor y la fiebre son dos factores, dos síntomas, diríamos así, que le van a obligar al paciente, y si es niño con mayor razón, inmediatamente a un centro de salud, a un hospital. Porque hay aumento de volumen, porque hay dolor, y el síntoma que también hay que valorar es la fiebre, ¿no? Entonces verán, queridos amigos, hay aspectos bastante crueles, cruentos diría mejor, que hacen que nuestros pacientitos vayan a sufrir. En cambio, las lesiones periapicales crónicas que datan más de un año, más de un mes, ya hay signos radiográficos, cambios radiográficos que podríamos observar en estos tejidos que he mencionado del periápice. Cambios en el ápice de la raíz, en la raíz. ¿Y cómo son estos cambios? Rizálisis, exorrizálisis, endorrizálisis. ¿Qué más? Se puede ver un espacio periodontal ensanchado, ¿no? Y se puede ver el cambio inflamatorio en el hueso alveolar. Pero, contrariamente a lo que podemos entender, estas lesiones periapicales crónicas no tienen sintomatología. Su sintomatología es apagada, como decimos, ¿no? No le duele. Inclusive a veces decimos, pero mira, tienes un quiste. Hemos encontrado un quiste grande de 2 centímetros. ¿Te duele? Muy poquito. No, casi no me duele, ¿no? Hemos encontrado un granuloma periapical. No, no me duele. Son de sintomatología apagada. No es como la aguda. Pero en el entendimiento mismo del proceso inflamatorio, otro de los conceptos que yo enseño y ojalá nunca se olviden, querida juventud, es que las lesiones inflamatorias periapicales no siempre tienen que cursar como si fuera el libro lo que nos está enseñando. Cierto, en el libro de Patología Estructural y Funcional de Robbins, que leemos en el segundo año con el profesor Santander, en el libro está pues en ese orden para estudiar. Inflamación aguda y luego viene la inflamación crónica. Y pensamos nosotros que las lesiones crónicas
necesariamente tendrían que pasar primero por un estado agudo y luego cronificarse. Eso no hay ley para decir eso. No siempre es así. No es como el libro está hecho. Por favor, querida juventud. Las lesiones inflamatorias a veces se generan directamente en crónicas, sin pasar jamás por un estadio agudo. ¿Qué les parece? ¿Y de qué depende, pues, de que se instale a crónico directamente sin pasar por un agudo? Y eso es lo que tenemos que entender. El cuerpo humano es una máquina espectacular, pues, queridos amigos. No necesariamente, entonces, las lesiones inflamatorias tienen que hacer agudo para luego entrar al crónico. No, no es así. Directito se pasan a ser crónicos. Nunca han pasado por un estadio agudo, ¿no? ¿Y de qué depende de que se vuelvan crónicos? Primero, de las buenas defensas del organismo. Si un organismo tiene buenas defensas, y ustedes saben lo que es la defensa, el proceso inflamatorio, la defensa celular, la defensa inmunológica de inmunoglobulinas, de antígeno anticuerpo, y la tercera, el factor complemento. Ustedes conocen ya nuestras defensas. Y más allá, las defensas locales, además de los tejidos. ¿Verdad? Entonces, para que se suceda una lesión crónica, tiene que haber buena defensa del organismo. Me refiero a esas defensas que he mencionado. En segundo lugar, poca virulencia de los gérmenes. Doctor, Sí, la diapositiva se ha quedado en factores etiológicos, ¿está bien? sí, hermano, sí, Ya. no te preocupes. Está bien. Estoy argumentando toda esta vaina. Está bien. Sí. Estamos, ¿no? Me están escuchando todo esto que estoy hablando. Es cierto, mi hermano, me he quedado en factores etiológicos. Y es que estoy hablando muchísimo de la parte química. Entonces, y biológica, ¿no? Y es que, entonces, todo depende de la calidad y la cantidad de microorganismos. Cuando yo digo microorganismos, estoy hablando de la virulencia del germen, del ataque, que diría yo en este caso, de los factores biológicos. Si las bacterias son en poca cantidad y su acción patológica no es tan letal, más bien es disminuida y por ahí está en mayor altura la defensa, entonces se va a producir un combate, una guerra de larga data que se llama crónica. Por eso no hay sintomatología, pues, ¿no ve? Entonces se instala una lesión periapical crónica, directamente a ser crónica, sin pasar por lo agudo. ¿Y cuándo se instala una lesión periapical aguda? Cuando las defensas están débiles, están flaqueando en nuestro organismo. Por eso las personas inmunosuprimidas son fáciles de desarrollar lesiones periapicales. Pero la virulencia del germen es muy agresivo, no solamente en cantidad de microorganismos, sino en calidad de microorganismos que tienen un ataque, pero feroz. ¿No ve? Así van a desarrollar una lesión periapical aguda. Y muchas veces en esto tengo que ser también honesto y decirles, sí, puede ocasionar algunas veces una lesión inflamatoria aguda que se cronifica en el tiempo, pero no es regla para decir primero agudo, después crónico, todita la lesión. No. Es más, la gran cantidad de lesiones periapicales crónicas directamente han pasado a ser crónicas, nunca pasar por lo agudo. Existirá una poca cantidad que hagan agudo y luego crónico. Y todo lo contrario, más bien, desde una lesión periapical crónica que se ha generado, puede pasar a un estado agudo. ¿Cómo? Sería la pregunta eso, ¿no? ¿Qué está hablando? ¿Acaso el agudo no se desarrolla en un tiempo cortito y el crónico de larga data
Si tú lo estás diciendo, no pasa por lo agudo. ¿Y cómo es eso que desde acrónico va a volver a ser agudo? Estás loco, me dirían. No, 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 no. A esas lesiones que pasan desde lo crónico al agudo se llaman lesiones reagudizadas o subagudas. Es decir, de un crónico vuelven o desarrollan una lesión aguda. ¿Y cómo es esto? Resulta que a veces, por alguna razón, esa lesión crónica que era casi indolora de larga data, por alguna razón se reactiva y en pocas horas o días, de nuevo hay la sintomatología de aumento de volumen, dolor, fiebre. Entonces quiere decir que se ha reagudizado. Pero las lesiones reagudizadas o subagudas tienen imagen radiológica. Entonces, es pues importante hablar de los factores etiológicos de la enfermedad periapical, ¿no? Periapical. ¿Por qué? Porque van a haber estos factores físicos, químicos, biológicos, desarrolladores de la enfermedad periodontal. Ahora sí, vamos a pasar a nuestra tercera diapositiva. A ver, a la cuarta diapositiva quería decirles. Ya hemos ido hablando varios conceptos, varios aspectos interesantes de estas lesiones periapicales, pero nos van a decir, ¿y ahora cuáles son las vías de invasión? ¿Por dónde ingresarán los microorganismos? No sé si me están comprendiendo bien, querida juventud. Es decir, yo no soy una persona que va a leer las diapositivas como karaoke. De verdad les digo, no piensan que a veces esto se puede dar en 5 minutos ahorita la clase. Siempre eso a leer nomás, a karaokear. Pero ese no es el afán, pues, de una clase, ¿no? Uno tiene que exponer lo que conoce como experiencia. Entonces, estoy haciendo, mis queridos amigos. A veces me dirán, se ha quedado una sola diapositiva, ¿por qué no pasa si ya lo ha leído? No es que me sirve para leer, esto es para mí una guía nada más. Y tengo que empezar a argumentar todos los conceptos que hacen a esa diapositiva. ¿Me entienden, juventud? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, sí, por eso no, a veces, si quisiera leerla, la leo. ¿Por dónde ingresan los microorganismos, en otras palabras? Hasta llegar al periápice. Entonces aquí les planteo y les digo, directito a la cámara. Directito a la cámara mediante una caries comunicante. Ingresan a la cámara pulpar, al conducto radicular y al periápice, ¿no? Eso se va a dar en las caries, en las fracturas que ocurran a veces en los dientes complicados con exposición pulpar, o en las microfiltraciones, como decimos, cuando ocurre que no se ha obturado muy bien, por ahí ingresan los microorganismos. La segunda, y no está en el orden que quisiera acá, debería haber puesto en segundo lugar la bolsa periodontal, el saco periodontal, las bolsas periodontales. Claro, cuando hay enfermedad periodontal, a veces dejan al descubierto la raíz del diente y en esos dientes existen canales accesorios, conductos accesorios. Un conducto accesorio es aquel que se origina del conducto principal. Y claro, quedan expuestos y por ahí ingresan los microorganismos hasta llegar al periápice y causar mortificación pulpar a cámara cerrada y llegar hasta el periápice. Entonces tenemos la segunda forma, cómo los microorganismos ingresan hasta llegar al periápice para producir la lesión periapical. ¿Verdad? Una tercera que se menciona es la hematógena, mejor conocida como anacorética, ¿no? La anacoresis. Pero en nuestro campo de odontología he revisado bastante bibliografía y la mayoría de los autores sobre este tema dicen, no,
No existe esa posibilidad. No hay esa posibilidad. No hay esa posibilidad que por vía sanguínea, qué sé yo, a partir de un uñero, por ejemplo, ¿no? Los microorganismos que se localizan, circulan por la vía sanguínea hasta llegar al periápice y en el diente se localizan y causan desde ahí lesión periapical. No, 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 no. No hay ningún caso. Uno solo de estos casos no se menciona. Cuando hablo yo de osteomielitis, otra lesión inflamatoria, que deberíamos hacerlo muy prontito, de igual manera se menciona vía sanguínea anacolítica, pero ahí sí es distinto. ¿Por qué? Porque pueden haber microorganismos que ingresen a la circulación sanguínea, como es el caso de la tuberculosis que alguna vez les hablé. El Mycobacterium tuberculosae, o el llamado bacilo de Koch, ¿verdad? Este Mycobacterium tuberculosae puede atacar a cualquier organismo. Pero hay que ver los subtipos de Mycobacterium tuberculosae, de cuál se trata. Del tropismo que tienen estos microorganismos, ya sea por vía sanguínea o ya sea por vía aérea. Cuando es por vía aérea, ¿no? Ya hablamos del aviarium, del Mycobacterium tuberculosae avis y el bovis, ¿no? Son dos subtipos que van a tener tropismo, ya sea por vía sanguínea, ya sea por vía hemática. Ahí sí puedo entender que aquellos que tienen tropismo por vía sanguínea se localizarán en cualquier órgano. El estómago, el intestino delgado, el grueso, el hueso, bueno, cualquier tejido que puede ser asiento del desarrollo de tuberculosis. La tuberculosis puede atacar a cualquier órgano, pero los que tienen tropismo por el aire desarrollarán un otro tipo de tuberculosis, el más conocido en nuestro país por ser un país minero y todo eso, ¿no? Entonces, vean ustedes, ahí sí se puede argumentar vía anacorética o vía sanguínea, y si se sitúan en los huesos donde hay mucha vascularización, pues estamos frente a una tuberculosis, a una osteomielitis tuberculosa, a una lesión inflamatoria del tipo tuberculoso. Ahí sí, está demostrado, y podría hablar de muchos otros tipos también de tuberculosis, mejor conocida en este caso como si se situaran en los huesos como osteomielitis tuberculosa, ¿no? Osteomielitis tuberculosa. Pero también pueden situarse otro tipo de microorganismos vía anacorética o vía hematógena, ¿no? Ahí sí se conoce, pero no hay lesiones periapicales por vía anacorética. Eso sí está totalmente descartado. No existe un solo caso para demostrarse. ¿Que se puede teorizar? Sí. ¿Cómo no? Alguna hipótesis que podría ser por vía anacorética hematógena, vía sanguínea. Pero todos los casos que hasta ahora tenemos, ninguna es vía anacorética. No hay esa explicación, por eso no la tomamos en cuenta como vías de invasión bacteriana. ¿Está clarito? ¿Cómo estamos, juventud? Sí, doctor, se entiende. Bien. No, pero en serio, pues díganme si se entiende. Si no se entiende, voy a buscar otros argumentos. Juventud. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, el Alexander, el que siempre está atento en todo, pues. ¿Cómo estamos hasta aquí, Alexander? Todo bien, doctor. ¿Seguro, hermano? Sí, doctor. Ya. La Mari, esa Mari, pues. Sí, doctor, todo entendido, doc. Ya, hijita, ya. Perfecto. Perfecto. Pero no duden, amiguitos. No me lo tomen como una clase formal así. Que sea una charla entre cuates así, ¿no? Como si estuviéramos hablando para poder entendernos. Bien. Entonces queda clarito las vías de invasión, por dónde ingresan los microorganismos para causar lesiones inflamatorias del tipo
biológico. Biológico. Aquí está algo que estaba mencionando hace rato. ¿De qué depende el daño en los tejidos periapicales? Y les decía, ¿no? Del equilibrio entre las noxias, las bacterias, los hongos, en fin, la virulencia de los gérmenes, ¿te acuerdas? Y la resistencia del huésped, la defensa del organismo, ahí está. ¿De qué también depende el daño? Del estímulo, de la intensidad del estímulo. Cuando digo intensidad, estoy hablando de la calidad de los microorganismos y el tiempo en que actúan, ¿no? La calidad y la cantidad de microorganismos y el tiempo en el cual actúan. Claro, si es un tiempo cortito, de unas horas, días, lesión aguda, pues, chango. Y si es de bastante data, más de un mes, crónica, con sintomatología apagada y cambios ya de densidades que van a dar signos radiográficos. Por supuesto, ¿no ve? Y depende también de las condiciones anatómicas y fisiológicas locales. Porque nuestros tejidos también se defienden, pues, ¿no? El hueso, por ejemplo, ¿cómo se defendería? Produciéndose una inflamación. Porque tú sabes que el hueso tiene funciones no solamente de ser el esqueleto de nuestro organismo, sino gracias a la médula ósea se encarga de una función hematógena, de producir todos los elementos de la sangre, eritrocitos, linfocitos, monocitos, todo. Ahí se produce, ¿verdad? El hueso entonces, su médula ósea, tiene una gran capacidad de respuesta inflamatoria. Y gracias a esa su gran vascularidad es capaz de defenderse. ¿Sí o no? Esa es una condición anatómica. Por lo tanto, las funciones del hueso no solamente sostén, esqueleto, sino también hematógena, formación de la sangre y, por supuesto, la inflamación, ¿no? Así es. Entonces, el hueso, cuando tiene que defenderse frente a una lesión inflamatoria, lo que hace es circunscribir a la lesión. Lo circunscribe, lo aísla. Y para esto el hueso solamente sabe hacer hueso de defensa. Frente a una lesión inflamatoria, el hueso empieza a limitarlo, a rodearlo, como ponerle una pared para que ningún microorganismo o bicho tenga que estar atacando a todo el hueso. Entonces lo circunscribe, lo mineraliza, lo calcifica con una pared cortical. Mira eso, qué belleza lo que hace el hueso, ¿verdad? Y al margen de esas condiciones fisiológicas locales también que son parte de la defensa. Por eso, el daño que causan los microorganismos depende, pues, ¿no? Del germen y dependen del sitio, las condiciones anatómicas, que es el terreno donde se desarrolla la lesión inflamatoria. Esa intensidad respuesta inflamatoria de nuestro organismo depende del tiempo en el cual actúa, del tipo de microorganismo y la intensidad del estímulo, ya lo hemos dicho. Bien. Yo les voy a mostrar una clasificación. Al decir clasificación, ustedes me entienden, estoy diciendo de la sistemática del diagnóstico radiológico, pero siempre hay que hacerlo en correlación clínica e histopatológica. Aquí nuevamente les recuerdo, queridos amigos, no podemos hablar solo de radiología. A pesar que la radiología es el estudio de las enfermedades de las radiografías, ¿verdad? Podemos decir que la radiología es parte de la patología. Parte de la patología. Pero vista con radiografías. Entonces, la semiología general, estomatológica, que ustedes llevan como asignaturas, es clínica. Se la conoce como clínica porque estudia signos y síntomas. Entonces, no hay mejor manera de entender a las lesiones, a las enfermedades, o no ausencia de enfermedades también. Tiene que ser producto de una correlación clínica,
radiográfica, histopatológica, laboratorial. Entonces aquí yo voy a hablar de una clasificación de lesiones apicales o periapicales agudas. Luego voy a hablar de unas clasificaciones de lesiones periapicales crónicas. En primera instancia hablaré de los agudos. Miren ustedes. Agudo, ya saben ustedes, de corta duración, de unas horas, de unos días. No, la sintomatología dolorosa es muy cruenta. Hay pirexia, puede haber adenopatías también. En fin, sus signos son muy marcados, entonces, muy altos, ¿no? En los procesos periapicales agudos. Esta clasificación es del gran maestro Benjamín Martínez Rondanelli, un gran patólogo latinoamericano, como les contaba, un profesor que ha llegado a nuestra UMSA, nos ha dado clases, todo. Entonces, ¿qué nos dice él? Hay procesos periapicales agudos, dos tipos. Los con pus y los sin pus. ¿Qué te parece dialéctico, no? Podría decir los con plata, los sin plata. A ver, hagamos un ejercicio de dialéctica. ¿Qué me podrían decir ustedes? Los con amor y los con odio. ¿Otro? Ya pues, anímense, a ver. No todos a la vez. ¿Qué dirían? Subo, bajo. Ya pues. Los que Doc, tienen alas y los que tienen cuernos, doctor. Ah, está bien. ¿Y tú, hijita? los que tienen calor y los que tienen frío. Eso, bien, cariño, ahí está, lo has hecho. Los con auto, los sin auto. ¿Qué más? Ya pues, anímense, a ver, ¿quién se anima más? A ver, ustedes que sepan, los con nota, los sin nota también. Ay, nadie se anima, o se han ido de mi clase. ¿Cómo es? A ver siquiera para decirme que están. A ver, ¿dónde está la Maya Cielo? Aquí, doctor. A ver, ¿qué cosa dialéctica conoces, pues? Puede ser los que están felices y los que están tristes. Ay, sí, pues los felices y los tristes, qué bien. Bueno, la periodontitis aguda serosa, decimos, es una lesión que no presenta imagen radiográfica. Mira, a ver, la letra muy chiqui, qué vergüenza. A ver, vamos a ir aumentándole. Entonces son imágenes que no van a tener imagen radiológica. ¿Listo? Ahí está, algo se lee mejor. El factor etiológico es factor mecánico o químico, ¿verdad? Después presenta dolor inicialmente leve, se exacerba con la masticación o calor y a la percusión, ni qué decir, hay dolor, se siente como el diente alargado. ¿Qué más hay? Histopatológicamente en la región presenta aumento de la permeabilidad, edema, liberación por producto. ¿Saben lo que es edema, no? Acúmulo de líquido intercelular. Liberación de productos que estimulan las terminaciones nerviosas y eso significa dolor. Entonces, esas son la sintomatología de la periodontitis aguda serosa. La parte clínica que nos ayuda a entender esa periodontitis aguda serosa que no tiene imagen radiológica. ¿Verdad? No hay. En cambio, el absceso dentoalveolar agudo, sí, se origina en una pieza, quizás con una caries comunicante, o tenga necrosis, la pulpa dental. Como es aguda, presenta un dolor severo, constante, localizado, ahí está. La pieza dentada puede estar obturada, fracturada, cariada,
Y la radiografía es negativa, no hay imagen radiológica, cuyo tratamiento es la trepanación, la endodoncia, la extracción, etc. Bien, ahora sí vamos a entrar a las lesiones periapicales crónicas. Estas lesiones periapicales crónicas sí tienen imagen radiológica, pero su sintomatología es apagada. Pero de eso vamos a hablar en unos minutitos más. Les voy a dar unos 5 minutitos, ¿está bien? Para que puedan un poquito moverse. Y volvemos en 5 minutos. ¿Está bien, chicos? Sí, Doc. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Retomamos nuestras actividades. Vamos. ¿Qué hora es? 10:40. Bueno, hasta las 11 podría ser 11:30, que... A ver, 40. Sí, 11:10, tal vez vamos a pasar nuestra clase. Así que aguante, muchacho, aguante un poquito más. ¿Mm? Bien. Lesiones periapicales crónicas. Procesos. Bueno. Estas sí tienen imagen radiológica. Para empezar, sí tienen imagen radiológica. Se desarrollan más allá de un mes, más de las 4 semanas, y ya puede aparecer signos radiográficos. Tienen signos radiográficos. Son de larga data, hemos dicho, y que no siempre se van a originar de los agudos. Eso de no siempre te da la oportunidad de decir que algunas veces podría originarse de procesos agudos. En biología no hay nada, reglas fijas, ¿verdad? Entonces, así es como tenemos que entenderla. Dentro de las lesiones periapicales crónicas, también vamos a estudiar los que tienen pus y los que no tienen pus. Los que no tienen pus son el granuloma periapical. Mira tú, no tiene pus. El quiste periapical tampoco tiene pus. Y la osteitis crónica focal esclerosante deviene de un abscesito crónico, pero que ha tenido la oportunidad de tener fístula y recuperarse, cicatrizar, sanarse, si quieres en otras palabras, cicatrizar, sanarse de un absceso, y el hueso empieza a formarse en mayor cantidad en la zona. Por eso se llama osteitis crónica focal esclerosante. Pero es crónica, es de larga data. Ninguna de estas tiene una sintomatología cruenta, muy molestosa, no. Su sintomatología es apagada, muy, como diríamos, suave. El dolor es leve. No hay grandes aumentos de volumen, nada de eso. Estas son las no supuradas, porque en esos tejidos no vamos a encontrar pus. El granuloma, como dije en algún momento, es una entidad que no debería llamarse granuloma. A ver, ¿me están escuchando, jóvenes? ¿Volvieron todos? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Doctor. Bueno, ya. Aguante, muchacho, un poquito más, después nos vamos a ir tranquilitos. Bien. Entonces, sepan, mis queridos amigos, el granuloma periapical, la palabra granus, significa granos, ¿no? Y es que en el granuloma hay células granulosas, que enseguida voy a explicar. Y oma del granuloma, esa palabrita oma, significa tumor. Entonces, en el mundo histopatológico, los grandes autores, los grandes patólogos, han debatido y han dicho, ¿quién le ha puesto ese nombre de granuloma? ¿Qué les pasa? Así más o menos, ¿no? ¿Cómo que oma? ¿Cómo que tumor?
¿Cómo que va a ser un tumor el granuloma? Entonces, se ha puesto en debate el tema de granuloma. No debería llamarse granuloma. Entonces, ¿qué debería llamarse? Periodontitis. ¿Qué? Sí, periodontitis apical crónica. Mira el nombrecito. Hoy día en las clasificaciones de las lesiones periapicales ya no se utiliza el nombre de granuloma periapical, sino periodontitis apical crónica. ¿Me están escuchando, jóvenes? Miren eso, ¿no? Por ese debate. Pero ahí surgen pues los nostálgicos. ¿Has tenido nostalgias, mi querido Alexander, o no? Alex, No, doctor. ¿nunca has tenido nostalgias? No. ¡Guau! Ni siquiera cantando nostalgias tengo de ti, de ti. La. ¿Nadie ha tenido nostalgia? Sí, pues de los recuerdos del pasado, ¿no? Cuando vamos a la casa y vemos ahí tirada nuestra bicicleta. Esto manejaba cuando era pequeñito, ¿no? ¿Te acuerdas o no? A veces te encuentras con una ropita de niño ahí tuya. Ah, mira, ¿acaso no tuviste una foto siquiera para ver? Y loma. Entonces los nostálgicos han dicho, por favor, no use el término de no granuloma. No, por favor. Más o menos así, ¿no? Déjenlo con granuloma. Más o menos así. Ya, pero no es granuloma, pues. Es periodontitis apical crónica, que es el nombre más correcto, ¿no? Pero nosotros nos vamos a quedar todavía nostálgicos. Nos sumamos a la nostalgia, pues. Granuloma periapical. ¿Cómo es, amigos? ¿Está clarito esto o no? Sí, Hello. doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Espero que le estén agarrando. Cuidado que me hagan. Nunca nos ha enseñado ese ñato, por ahí van a decir, ¿no? Yo se lo estoy enseñando. Entonces es un tejido, pero la palabra granos venía del tejido de reparación, de la cicatrización. Cuando hay una cortadura, qué sé yo, una herida que nos hacemos, empieza a cicatrizar el conjuntivo y empieza a mostrar una especie de granulación. En realidad es un tejido que se llama de granulación, de cicatrización. Pero eso está producido por los fibroblastos reparadores del tejido conjuntival. Entonces, quisieron entender que el granuloma también es un tejido de granulación, pero enseguida vamos a fijar o marcar que es un tejido muy distinto al de la cicatrización. Por eso los tejidos granulomatosos, no hay que decirlos de cicatrización. Ahí no están cicatrizando nada, para nada. No. No hay que confundir entonces el tejido de granulación de la cicatrización con estas lesiones granulomatosas donde no hay cicatrización. Es una verdadera entidad patológica, constituida esencialmente de células inflamatorias. Un granuloma periapical histológicamente está constituido por varias zonas que enseguidita les voy a explicar. Pero para que haya el quiste periapical, después de hablar del quiste, ¿qué es un quiste? Es una cavidad patológica. Es una entidad patológica, recubierta de epitelio. Ah, tiene una cápsula epitelial.
Sí, 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 sí. Y los epitelios nunca existen solitos. Alguna vez yo enseñaba en histología y decía, todo epitelio es avascular, aneural, alinfático. A quiere decir sin vasos sanguíneos, sin venas, al vascular, alinfático, no tiene linfáticos, y es aneural, no tiene nervios los epitelios. Pero los epitelios no pueden existir al aire solitos. Tienen que tener por debajo del epitelio alguien que les nutra. Si es avascular, ¿cómo podrías entender que se nutre entonces y le llega oxígeno? Dime tú. No por milagro, pues, ¿no? Sino el conjuntivo que está debajo del epitelio es el que es rico en vasos sanguíneos. Ese le difunde, le da oxígeno. Esta cápsula está constituida por esos tejidos, ¿no? Es una cavidad, sí, adentro tiene un líquido o semilíquido. En el caso del quiste periapical, tiene querato y alina, que está fluidificado en el interior de ese contenido. Mira entonces, ¿no? Pero ese contenido que tiene el quiste periapical es estéril, es aséptico, no es pus, por favor, es estéril, nada de pus. Por eso decimos que son no supurados. ¿Hasta aquí se entiende, mis queridos amigos, lo que es el quiste periapical? ¿Mm? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Pero ahora, en esta dinámica biológica que nosotros tenemos, muchos quistes periapicales pueden contaminarse con microorganismos. Hay esa posibilidad de que un quiste se contamine con microorganismos y se conoce a esta entidad como quiste infectado. Quiste, muchos dicen reinfectado. Quiste infectado, ¿no? Pero cuando es un quiste infectado, es una condición de reagudización. Y si hay pus que llena al quiste, se convierte en un absceso. Mira eso, qué interesante. Mientras sea quiste, es estéril, aséptico, y su contenido es líquido, semilíquido, y no tiene pus. El granuloma lo mismo. Y la osteitis esclerosante focal también. Ahora, en el otro lado tenemos a los supurados. Y entre ellos está el absceso dentoalveolar crónico. Esta sí es una entidad con pus. Importantísima. Un otro concepto más. A ver, para luego entrar rápido a los temas. Para que exista quiste apical o periapical, primero tiene que aparecer un granuloma. ¿Qué te parece? Y para que exista un granuloma, a veces tiene que haber un absceso dentoalveolar crónico. Cuando este absceso dentoalveolar crónico produce células y fibras, ya no tiene componente microbiano. Este granuloma, como va creciendo, en la parte central del granuloma hay presiones oncóticas y coloidosmóticas que hacen que se acumule líquido, y esto estimula a las células de Malassez, restos epiteliales de Malassez, a desarrollar un quiste periapical. Por eso, para que se desarrolle un quiste periapical, tiene que antecederle un granuloma. ¿No ve? Así es estas lesiones, entonces, periapicales crónicas con pus y sin pus. Bien. Ay, caray, me pasé.
¿Cuál es la sistemática para el diagnóstico de las lesiones radiográficas periapicales crónicas? Bien, aquí está la radiología entonces que nos va a ayudar a entender estas lesiones periapicales. Lo primero que tenemos que valorar una vez hecho el control de calidad de la imagen radiográfica para observar, lo primero que hay que ver es en el periápice qué densidad tiene esa lesión periapical crónica. Las agudas no se van a ver. Y la densidad para nosotros el grado de oscurecimiento de la película, que puede ser subexpuesto, sobreexpuesto, normal. ¿No ve? Entonces vamos a ver ese grado de oscurecimiento y el contraste con diferencias de densidades. Pero lo primero es densidad. Y aquí tengo que decirles, mis queridos amigos, que las lesiones periapicales pueden ser radiolúcidas, radioopacas. ¿Qué es radioopaco? Sí, y pueden tener una densidad mixta, es decir, radioopaco, radiolúcido. Eso es interesante. Después tengo que hablar de verificar la densidad, tengo que ver su forma de las lesiones. Generalmente tienden a ser esféricas u ovoidales. Las lesiones periapicales tienden a hacerse esféricas u ovoidales. Pero también puede haber varias formas de lesiones periapicales tan alargadas que antes nos decían inclusive en humito de chimenea. Eso en la escuela anglosajona. Lo importante es determinar la forma, pero para pensar en la forma no solamente es ver qué tipo de forma tiene, sino tenemos que entenderla desde el punto de vista tridimensional. Después de la forma hay que valorar el tamaño. Y aquí hay que medir. Y todos los estudios que se han hecho estadísticos hasta ahora de relacionar la radiología con la histología han ido a tomar el tamaño. Y todos han convenido ahora en que el tamaño de las lesiones hace a las lesiones. Por eso que aquellas lesiones periapicales, áreas radiolúcidas, menores a 1 centímetro, son granulomas, son compatibles con granulomas. Y lesiones periapicales mayores a 1 centímetro en su diámetro van a ser siempre los quistes periapicales, ¿no? Entonces el tamaño es importante, aunque no siempre, ¿no? Porque también por ahí puede haber quistes de menor tamaño o granulomas de mayor tamaño, pero eso obedecerá a un estudio más histopatológico. Otro de los signos estarán en los límites de la lesión. Y esta es una parte importantísima para entender a las lesiones periapicales. Los límites que enseguidita voy a abundar. Línea simple, línea corticolizada, línea difusa, línea infiltrada, límite infiltrado, ¿no? Así es. Y finalmente vamos a valorar lo que ven a ser las relaciones anatómicas vecinas. ¿Listo? Cuando digo relaciones anatómicas vecinas, es cómo la lesión periapical se comporta con el ápice del diente que lo ha generado. ¿Qué pasa con el hueso? ¿No? Entonces, yo aquí tengo que decir, cuando se produce una lesión periapical crónica, granuloma, quiste, absceso, supurado, no supurado, etc. Enseguida vamos a ver radiografías, ¿no? Y les voy a decir, siempre habrá algún grado de exorrizalisis en todo diente que tiene una lesión periapical. Siempre va a tener un límite en la parte radicular con rizálisis y muchas veces endorizálisis. En cuanto a las relaciones anatómicas vecinas, también tenemos que ver cómo es que se proyectan las lesiones periapicales a estructuras nobles, próximas,
¿Qué pasará una lesión periapical con el seno maxilar? ¿Qué pasará con una lesión próxima al conducto dentario inferior? ¿Qué pasará con el foramen mentoniano? ¿No? Al margen de producir rizálisis. O producen expansiones, ¿no? Entonces, este aspecto de las relaciones anatómicas vecinas es otro elemento interesante a detectar con las radiografías. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero todo este análisis radiográfico que tenemos que hacer, análisis, no te olvides, es el estudio particular de todos los elementos de un todo, para luego entrar en la síntesis, ¿no? El análisis es el estudio radiográfico, entonces, que depende de qué, de los factores absorcionales, proyeccionales, distorsionales. Entonces, tengo que estar atento que esos grados distintos de absorción me van a dar la densidad. Que los factores proyeccionales me pueden producir cambios del tamaño de la imagen en la forma. Y los aspectos distorsionales me van a producir fallos en la interpretación de la calidad de la imagen. ¿No ve? Ya está. Pero tenemos que saber los factores absorcionales. Por eso siempre les he dicho, ¿y de qué depende? Del grosor de las estructuras. Dependerá de la naturaleza de la materia, de la densidad de la materia, un número atómico, ¿verdad? Y finalmente dependerá de la calidad de los rayos X, es decir, el kilovoltaje, ¿no? Con el cual tenemos que observar. Por tanto, yo haré pues un análisis sistemático. Otra vez, ¿qué es sistemática? Orden predeterminado de los signos radiográficos. Y en este caso de los signos radiográficos de las lesiones periapicales. ¿Y para qué me sirve? Para reconocer los signos radiográficos de la mortificación pulpar, pues. Para describirlos esos, con sistemática en el momento del diagnóstico radiológico. Para correlacionar mi clínica con la histopatología laboratorial para tener mejores datos o elementos de juicio. Y finalmente, para establecer una correlación clínica también histopatológica. Mira, entonces, te está diciendo que tienes que entender bajo estas dimensiones del análisis para tener siempre no solamente signos radiográficos, sino una correlación clínica histopatológica. ¿Cuáles son los límites lesionales que deberé yo estudiar? Pues aquellos que en algún momento ya les expliqué. Muchas lesiones van a tener límites netos bien marcados. Y aquí vamos a hablar de líneas. Las líneas recortadas o simples y las líneas corticalizadas. No te olvides jamás que ya te enseñé cómo se forma una línea recortada. De dos maneras hemos dicho, ¿no? ¿Te acuerdas? La sobreproyección o yuxtaposición de dos o más estructuras frente a los rayos X, que es la primera. La segunda es la proyección tangencial de una estructura corticalizada. Ya sabemos eso. Y luego viene, en este caso era no corticalizada. Y luego decimos, ¿y cómo se forman los límites netos corticalizados? Bueno, por la proyección tangencial de una estructura curva corticalizada, esta vez, y por la proyección ortográfica de una estructura laminar plana frente a los rayos X, una posición ortográfica. Ya está, las dos formas, pero también en lesiones periapicales, y no solamente para periapicales, esto te va a servir para tumores y todo. Hay límites difusos donde no hay una línea neta, no existen líneas netas ya. Es una zona en degradé. Y cuando es un límite difuso en degradé, siempre es un signo de mala noticia. O es una osteomielitis, o es un absceso,
o es una lesión maligna. Pero los tres tipos de lesiones no son positivos para mi organismo, y mucho menos las lesiones malignas como los osteosarcomas, etc. Por lo tanto, los límites difusos hay que tomarlos en serio, con pinzas, porque algo grave está pasando en nuestro paciente. No debería haber límites difusos, ¿no ve? Ahí está la importancia. Y este límite difuso lo veremos en el absceso dentro alveolar crónico. Y finalmente, los límites infiltrados. ¿Qué quiere decir límite infiltrado? Quiero decir lesión reagudizada, que ha pasado de un estado crónico a un estado subagudo. Es decir, subagudo se entiende cuando aparece dolor de nuevo, fiebre, aumento de volumen, adenopatías, pirexia, todo eso, ¿no? Es decir, una lesión reagudizada es muy molestosa. Puede producir tetrismos, contracturas, muchos aspectos importantes. Entonces, por eso que el límite difuso tiene que ser tomado con pinzas, con muchísimo cuidado, porque puede tratarse de este tipo de lesiones que están produciéndose. El infiltrado, quiero decir, ¿no? El infiltrado. Y el difuso también es para tomarlo en cuenta, pues. Solo que en el infiltrado, radiográficamente, vamos a ver varias zonas de invasión, ¿no? Eso tenemos que remarcarlo. Y por favor, si no les muestro bien, me reclaman, nomás me dicen, oye, quiero ver ese límite infiltrado, ¿no? Pero ahí está la importancia de los signos radiográficos que tenemos que buscar y observar en las radiografías. Estos dibujitos que se los hice hace mucho tiempo siguen rindiendo su ayuda. Mira, y es que no se trata de memorizarnos la sistemática del diagnóstico radiográfico, es decir, densidad, forma, tamaño, límites, relaciones. No es de memoria, no es así como tienes que funcionar. Tenemos que entenderlo desde la profundidad. Por eso he hecho estos dibujitos para que tú me entiendas. Mira, es un cubo, digamos que es un hueso en forma de cubo, al cual se lo hacen dos perforaciones, un diámetro menor y un diámetro mayor. ¿Listo? Se hacen dos perforaciones. Abajo colocamos la película radiográfica y disparamos de arriba para abajo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que el tamaño, a ver, vean acá arriba, tamaño dice, el tamaño de las lesiones, aquí hay una pequeña y aquí hay una grande, el tamaño determina caracteres absorcionales distintos y eso determina también la forma y la densidad. ¿Cómo es esto? Vamos explicando. Si yo tuviera un bloque de hueso al cual le hago dos perforaciones, uno de menor diámetro y otro de mayor, voy a entender que cuando dispare los rayos X en la película voy a obtener un rayo lúcido mucho más oscuro, negro casi, cuando el diámetro sea mayor, lo cual determina que la altura de hueso es menor en esta parte superior y frente a la película también esta altura es menor de hueso. Por lo tanto, el hueco, el redondo este, es de mayor diámetro. Ofrece entonces poca absorción en estas alturas de hueso. En cambio, en la perforación de menor diámetro hay mayor altura de hueso. Mira, aquí hay más, el doble de la altura de este hueso y el doble de la altura del hueso en la parte inferior. Lo cual hace que si sumamos radio opaco más radio opaco más radio opaco más radio opaco menos un rayo lúcido, serían 3 radiopacos. Tiene una densidad casi grisácea, plomiza. Ahí está la película. En cambio, si fuera más diámetro mayor, va a haber un hueso en la parte superior de menor grosor y en la parte inferior de menor grosor, lo cual va a mostrar una imagen de menor oposición frente a los rayos X y se imprime de un
oscuro mayor, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el análisis, el producto de este primer esquema? ¿Qué tamaño determina el grado de densidad radiográfica, el grado de oscurecimiento? A mayor tamaño, mayor radiolucidez. A menor tamaño, menor radiolucidez. Te va a dar un tono gris producto de las sumaciones y no un color oscuro. Este oscuro va a ser mucho más si es que el tamaño de la lesión es mucho más grande. Mira, por eso este dibujito te explica eso. Y aquí está el otro elemento para entender lo que es la forma. No siempre el hueso, miren, el hueso aquí se ha cortado como una grada desde el punto de vista tridimensional. ¿Y por qué cortaste el hueso así como si fuera una grada en un sitio más grueso y el otro menos grueso en altura? ¿Se nota? ¿Se nota, queridos amigos? Esa Marita lo nota, la Maya Cielo, la Verónica, ¿están observando? Hello. Eso, hija, eso. Entonces, quiere decir que en los sitios de menor altura del hueso, los rayos X pasarán con mayor facilidad, produciendo menor absorción y por eso tiene un radio lúcido. A pesar que los agujeritos que hice son del mismo diámetro, pero en esta otra parte superior e inferior hay mayor, casi el triple de altura de hueso, más grueso el hueso, lo que va a producir mayor absorción, ¿no? Y la imagen va a tener un tono gris. Entonces, es la forma del hueso ahora quien está determinando el grado de densidad. ¿No ve? ¿Y por qué tenemos que hacer esta forma como si fuera una grada? Esta parte más alta de hueso es en la región de la sínfisis mentoniana. Mira, si tú pones tu dedo en este momento, ponlo, un dedo al índice en la parte vestibular y el pulgar, ponlo, eso, así está bien. Ponle el dedo índice en la parte vestibular de tu mentón y el otro dedo introduce un poquito adentro, por debajo del mentón, para que veas qué macizo es el hueso. Serán casi 1,8, 2 centímetros, tal vez más, de grosor de hueso. En cambio, en la zona paramediana, a ver, pon tu dedo índice en donde están tus premolares y el otro dedo encajas en la parte casi de la base de la lengua, a ver, ahí abajo. Mira, el grosor es menor. Y si te vas a la zona del ángulo mandibular, un dedo en la parte vestibular y el otro encajas por debajo, ahí donde está. Ah, exacto. Eso, ahí, muy bien, señorita. Eso, mi amigo, ahí está. Vas a ver que ese hueso apenas alcanza ni medio centímetro. Por tanto, el hueso, la mandíbula, no es pues una estructura homogénea del mismo grosor, yendo de adelante para atrás. La sínfisis, la región paramediana, la segmolar, no es el mismo grosor de hueso. El hueso varía en grosor. Por eso es que estoy dibujando aquí un hueso de menor grosor y aquí otro de mayor grosor. Eso, entonces, la forma ahora del hueso determina la densidad. Entonces, la densidad depende, ese grado de oscurecimiento que tiene la imagen radiográfica depende de la forma de las lesiones, depende de la forma del maxilar y depende del tamaño de las lesiones, también del hueso. Y aquí hice otro dibujo más. Miren cuántos dibujos hice para entender, cada vez reflexionando más. Si tengo un bloque de hueso acá, tengo un agujero de tipo circular y aquí tengo un agujero de tipo ovoidal. ¿Por qué hice esto? ¿Para qué? ¿Por qué así? Claro, si yo disparo los rayos X de arriba para abajo y abajo está una película, esta lesión circular que se ve en esta región, la altura de hueso es mayor, por lo tanto va a haber más absorción y un tono gris y la imagen circular. En cambio, en esto ovoidal, los rayos X vienen de arriba para abajo
tengo la película, hay menor absorción, por eso los rayos X pasan fácilmente y tienes una imagen de color radiolúcido, oscuro. Pero fíjate aquí, la lesión se ha hecho ovoidal, como un huevo. ¿Y por qué será que crece ovoidal y aquí circular? Porque en este sector la lesión atacará el hueso más débil que existe. Siempre en todo ataque, si tenemos una guerra, chicos, todo ataque donde tenemos que dirigir a su debilidad, nunca a sus refuerzos. Si quieres entrar en guerra y quieres pelearle sus refuerzos, vas a perder la guerra. Para eso es mejor no hacer la guerra, ¿no? Porque ¿qué dicen los códigos de la guerra? ¿Cuál es la mejor guerra? La que no se hace. ¿No ve? Exacto. No te pelees sin motivo entonces. Pero si hay que hacer la guerra, tienes que ganar, pues no, nunca hagas una guerra para perder. Tiene que ser guerra para ganar. Y si planteas una guerra, tienes que ir a su debilidad, ñato. A su debilidad para voltearle de un solo soplido, ¿verdad? Y ahora, si quieres atacar, te estoy enseñando a guerrear. Ay, Dios. Hay un libro famoso que leí hace mucho tiempo atrás. Se llama El arte de la guerra, pero eso leí hace unos 30 años casi atrás. Pero además es un libro súper antiguo, creo que tiene más de 1000 años en la cultura china, ¿no? Dice El arte de la guerra de Sun Tzu. Sun Tzu. Él es el autor. Hay a la venta este libro, puedes encontrarlo, está en el internet también. Te enseña a guerrear eso. Es fabuloso este libro. Y entonces, ¿qué te dice ahí, pues? Pero no nos va a llenar esto para las lesiones periapicales tampoco, ¿no? Pero bueno, se puede aplicar también. ¿Qué dice? Si quieres atacar en una guerra, tú quieres ser el atacante, se supone que tienes que ganar la guerra, no vas a hacer guerra para perder, chango. Tienes que ganar. Por lo tanto, tienes que tener 3 veces la fuerza para invadir, para iniciar la guerra tú. Si no tienes 3 veces la fuerza que tu enemigo, vas a perder. Para eso, mejor no hagas la guerra. ¿No ve? Entonces, ahí está la importancia de cómo las lesiones periapicales crecen de manera superior, inferior, vestibular, palatina, en la debilidad del hueso. Y ahí asumen estas formas que se puede decir ovoidales. Débil. Por ejemplo, la zona de la mandíbula tiene sitios de refuerzo de su cortical. La línea oblicuo interna, la línea oblicuo externa, la línea miloidea, el trígono retromolar, son regiones de gran cortical, de corticales muy gruesas, poderosas corticales que tiene un gran refuerzo de hueso. ¿Te das cuenta? Es un gran refuerzo de hueso, es como un cofre de hueso. En cambio, en el maxilar superior no. Hay muchas regiones donde el hueso es muy lábil, más esponjoso, menos refuerzo. Son sectores donde hay que reforzar si es que queremos que la lesión no avance, nos crezca así, de esa manera, ¿no? Entonces, este es el aspecto importantísimo a tomar en cuenta, que las lesiones siempre atacarán la región más débil. Y aquí las lesiones cambian de forma. Pueden ser ovoidales, pueden ser circulares y, en fin, las formas distintas que van a adoptar
las imágenes. Por eso digo que las lesiones periapicales no siempre son esféricas, pueden ser ovoidales o mucho más alargaditas. Estos son aspectos que habrá que tener en cuenta porque van a producir, si es un ovoidal, menor oposición a los rayos X, menor absorción. En cambio, si son casi esféricas, hay mayor absorción en el hueso. Y eso cambiará la densidad. Por eso que el tamaño y la forma determinan la densidad. O a veces estas lesiones crecen en sentido mesiodistal de manera ovoidal, así como un plato, y al tomar los rayos X con la radiografía, la imagen se muestra como circular. Claro, si tienes un plato y lo pones frente al sol, de frente, ¿no? La imagen va a ser circular, pero si le pones de perfil va a ser alargada. Entonces, es así como se forman las imágenes en la interacción de los rayos X con las diferentes lesiones. Pero a su vez va a determinar grados absorcionales distintos que van a cambiar la densidad. ¿No? ¿Qué les parece, mis queridos amigos? Entonces, ya estamos frente a las imágenes radiográficas ahora, después de haber utilizado casi una hora, para entender y poder observar estas lesiones periapicales. Miren acá, después de haber tomado varias imágenes radiográficas de una pieza dental en la cual hay que hacer la reendodoncia, ¿no? Porque aquí tenemos ya en esta radiografía superior periapical un molar con un conducto, pero que no ha llegado al límite, ¿no? Estamos reendodonciando, quitamos todo, hacemos la conductometría para nuevamente la conometría, para nuevamente realizar las obturaciones óptimas, como en este caso, y ahí está agrandadita y poder observar. Pero aquí, miren, hay una lesión inflamatoria aguda conocida como el absceso dentoalveolar. Al absceso también a veces se lo integra dentro de las periodontitis apicales crónicas. Entonces, granulomas y abscesos con un nombre mucho más académico y se llama periodontitis apical crónica. Pero miren ustedes que hemos ido tomando radiografías, aquí está esto, de deslizamiento. El deslizamiento se aplica para observar mejor a las lesiones periapicales. Entonces, estamos observando un área radiolúcida de bordes difusos que es compatible con el absceso dentoalveolar crónico. Ya empezamos también a observar algunas lesiones reagudizadas. Estas son las más molestosas y quizás esta imagen nos sirva para reflexionar y sea la última imagen que yo les voy a mostrar porque, bueno, tengo varias para mostrárselos el día lunes ya. Esta imagen, por ejemplo, nos está mostrando en la parte clínica, mira tú, este incisivo lateral que viene a ser una corona. Pero miren qué maravilla esta corona. Anatomía perfecta, color perfecto, que va desde el borde del tercio incisal. Miren cómo han utilizado cerámicas que le dan el color en el borde incisal, más claro, más oscurito en la parte del tercio medio, ni qué decir el tercio cervical, pero ¿es una belleza o no de corona? A ver, díganme, innotable, incomparable en su anatomía. ¿Sí se nota o no? Sí, doctor. Sí, Pues, doctor. es maravilloso. Pero el diagnóstico que tenía la pieza, un desastre. Y aquí está la gravedad, pues, ¿no es cierto? La gravedad del daño que tiene esta pieza dental. Tenemos para el diagnóstico, yo les voy a enseñar, se dice pieza 2-2, coronada a perno. Mire, este un muñoncito preparado. Coronada a perno, conducto tratado con relleno opaco, sobre obturado. Cuando el cono atraviesa el periápice se llama sobre obturado.
Si la pasta sale fuera del conducto hacia el tejido óseo, se llama rebalse. ¿Listo? En este caso se llama sobreobturado. Desde ya, aquí hay una presencia física del cono en el tejido periapical, lo cual está provocando una lesión inflamatoria. Lo mismo seguramente los químicos, en fin. Aquí a este lado se ha introducido un conito de gutapercha porque ya tenía una fístula. Mira, a ver, qué grande fístula. Y por suerte que ha habido fístula. La fístula se forma como una forma de defensa de nuestro organismo que quiere liberarse de algo, liberarse de una secreción purulenta. Son como chimeneas de escape. Hay que agradecer a Dios que se forma una fístula, porque de lo contrario esto puede seguir creciendo. Mira, se produjo una fístula y a través de la fístula se introdujo un conito de gutapercha y se tomó la radiografía. Esa fístula ingresa al sitio generador de esta lesión inflamatoria. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí está la verdad de los acontecimientos que te está mostrando la imagen radiográfica. Aquí han hecho una restauración protética, una corona espectacular, como la digo, maravilloso en su estética, en su oclusión, en todo. Seguramente un buen rehabilitador oclusal, pero pésimo diagnosticador. Y mira lo que ha causado adentro. Por eso hay que tener mucho cuidado, mis queridos amigos, en el diagnóstico. Aquí están los signos. Este rebalse de cono de gutapercha, sobreobturado, perdón, ha generado con seguridad una lesión que seguramente era un quiste o un granuloma periapical. Pero esto se ha reagudizado. Es decir, que de un estado crónico pasó a volverse características de agudo. Y aquí están los signos que te está hablando de eso. Entonces, ese granuloma o ese quiste se ha reinfectado y además el estímulo físico ha hecho que se inflame nuevamente, pero con un componente microbiano, porque también hay nomás enfermedad periodontal acá. Entonces, este quiste infectado se ha convertido en un absceso dentoalveolar crónico, en un quiste reinfectado y ha terminado siendo un absceso dentoalveolar crónico. Mira, se ha regudizado por los síntomas, dolor, fiebre, no sé, y en pocos días se ha reagudizado y se ha convertido en un absceso. Por eso hay la fístula más bien, la cual ha liberado todo esto. Pero ¿por qué me doy cuenta de todo eso? Porque estos son los signos de la reagudización. Es el límite de infiltrado. Mira tú. Primer signo, que el ápice o periápice del diente ya no tiene cortical alveolar. Si hubiera tenido cortical alveolar, debería dar vueltita por acá y el espacio periodontal debería observarse bien. No, aquí no hay cortical. Ya ha habido una osteólisis en toda esta región. Primer signo, desapareció la cortical. Y aquí tenemos el área 1 oscura, que se está indicando que hasta aquí era la lesión apical crónica. Zona 1. Zona 2, que muestra un límite difuso que va desde lo negrito y poco a poco se hace radiopaco. Presenta una zona, dos zonas y la tercera zona, que es el hueso circundante del proceso alveolar. Tiene 1, 2, 3 zonas. Es decir, a esto se llama límite infiltrado cuando hay 3 zonas. Y los límites infiltrados corresponden a una lesión reagudizada.
siempre. Al final, para efectos diagnósticos, yo diría, pieza 2.2, punto guión, coronada perno, conducto tratado, con relleno opaco, coma, sobreobturado, coma, límite infiltrado, compatible con absceso dentoalveolar crónico. Es una lesión reagudizada. Ahí está, mira cómo el fracaso ahora de esta pieza dental ha terminado en estas consecuencias por un problema de fallo diagnóstico. Doctor, disculpe, ¿puede volver a repetir, por favor? No lo he escuchado bien. ¿Qué parte? Sobre el diagnóstico del dientecito. Por el diagnóstico del dientecito con mucho grado enseguidito. Dije pieza 2.2, punto guión, coronada perno, conducto tratado, con relleno opaco, sobreobturado, ¿no ve? Compatible con absceso dentoalveolar crónico, reagudizado. Ese es el diagnóstico. Ahora se ha convertido en una lesión también endoperiodontal. Mira, porque aquí hay pérdida ósea. Se ha erosionado todo este hueso. Desde ya este diente debe tener movilidad grado 3, patológico. Mira, el soporte de hueso está debilitado también. Y entonces, lo que hay que hacer con esta pieza es, con toda seguridad, una reendodoncia. Si es que se puede quitar esa corona perno. Es muy difícil, pero ojalá no se fracture. Habría que quitar con mucho cuidadito, utilizando eucaliptol, ¿no? Para poder reblandecer toda esta zona. Grave, 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 grave. Bien, queridos amigos, creo que hasta aquí les tengo hoy día martirizados. Tengo para la próxima, tanto material. Miren, no, nada más quiero mostrarles esto. Esto es lo que les decía que ocurre en una lesión abscedosa, ¿no? En el absceso dentoalveolar crónico. En el absceso dentoalveolar agudo también. Y es que esta zona del periápice que se inflama, miren, esta es la radiografía, ¿no? Pero que a veces no se observa en la radiografía, son 4 zonas progresivas de invasión bacteriana, de infección, 4 zonas. Se las llama las zonas de Fis. La zona 1, donde hay la gangrena, es la zona de infección, donde están los microorganismos. La zona 2 es la zona de contaminación, que a veces no se observa en la radiografía. La zona 3 es de irritación de los tejidos y la 4 es de estimulación. Estimulación a querer cicatrizar, a querer reparar la lesión. Mira, estas se llaman zonas de Fis. O con esta otra también que son iguales. Mira, esta es la zona de infección o necrosis que ocurre la gangrena dentro del diente. 2, la zona de contaminación, donde hay, especialmente cuando uno hace pasar los microorganismos o los conos, en fin, zona de contaminación, la zona de irritación y la zona de estimulación. Entonces, esto es lo que se va a dar en las primeras etapas. Y la respuesta va a venir con esto, ¿no ve? Este cuadrito tal vez como aporte de resumen. No me gusta poner mucha letra, pero se los puse para que tuvieran algo de sostén, de soporte teórico también, para entender cómo la zona de infección
es cierto, hay la infección de esa zona en el conducto radicular gracias a la gangrena pulpar. En ese sectorcito habrá millones de colonias bacterianas y se estará dando una acción antígeno-anticuerpo con todas las células defensivas, ¿no es cierto? Y toxinas que generan las bacterias, endotoxinas, exotoxinas, enzimas bacterianas, ahí está. Factores quimiotácticos, claro que sí, para el estímulo de la fagocitosis, especialmente en la primera etapa de los neutrófilos, que son los que van a salir, es la defensa celular en la etapa aguda, ¿no? Ahí están los neutrófilos. Cuando mueren masivamente los neutrófilos, estallan por la acción de las toxinas de las bacterias, entonces es como si dijéramos, los han reventado a los pobres neutrófilos. Todo el contenido citoplásmico de los neutrófilos, proteínas, se convierten en el pus contaminado con toxinas. Y las membranas destruidas, citoplasmáticas, sus membranas de los neutrófilos son los piocitos. O sea que no hay células de la pus, cuidado que creas que hay células que producen la pus, no. Lo que pasa es muerte masiva de neutrófilos. El neutrófilo estalla, muere de esa manera, ¡pum!, así como un globo, y sus restos, pedacitos, se convierten en piocitos. Eso es lo que ocurre en la zona de infección. En la zona de contaminación, ahí se está dando la lucha cuerpo a cuerpo, pelo contra máscara, si quieres tú, pelo contra máscara, ya, como en el Cachescan. ¿Han visto eso o no? Pelo contra máscara, jóvenes. En esta esquina. ¿Se acuerdan o no? Ángel Azul, con su máscara. Y en el otro, el perro aguayo. Había en mis tiempos el perro aguayo, ¿no? El uno era técnico y el otro era, como decimos aquí en La Paz, el cochinito. Pelo contra máscara, ¿se acuerdan o no? Ahí se está dando la lucha. Bueno, es mucha imaginación mía, ustedes nada, no me acompañan en nada. Deben estar diciendo en sus adentros, ya que termine este desgraciado. Sí. Segurito, yo leo por sus mentes. Respuesta inmediata a elementos tóxicos procedentes del conducto. Mira. Zona radicular, zona inflamatoria exudativa, inflamación exudativa, vasodilatación, vasoconstricción, edema, células principales, polimorfo nuclear son los neutrófilos y macrófagos. La zona de irritación disminuye el aumento de la distancia entre el ápice radicular, inflamatorio, granuloma, fibroblastos. Ahí están las células del tejido conjuntivo que van a querer reparar, entre querer reparar, producir fibroblastos agrandados, se agrandan los fibroblastos, producen fibras colágenas que van a formar el estroma del granuloma, ¿no? Y gran cantidad de capilares que son parte del estroma, el esqueleto del granuloma, y células plasmáticas y macrófagos. ¿Sí o no? Y la zona final de irritación, ahí se ve una zona de toxicidad que va disminuyendo según aumenta la distancia entre el ápice de la raíz y la parte periférica contorneal del hueso, entre comillas, sano, ¿no? Y ahí está. Entonces, esto es lo que va a ocurrir en estas 4 zonas histopatológicas, pero, ¿ya? Esto no lo vas a ver con radiografía, ¿no? Esto se ve histopatológicamente. ¿Lo captaron? Bien, ahora sí. El final, epílogo. Como siempre decimos, ¿qué será de la María Cristina y el Carlos Fernando? ¿Seguirán amándose hasta el final de los días? ¿Será que la malvada bruja Maruja se interpondrá entre ellos y les causará problemas este fin de semana? ¿Será que se acaba el paro, doctor? Uy, eso estaba bueno. Qué lindo, miércoles. Fuman de los míos. Ah, mentira. Yo no fumo. No, doctor. Nos veremos el lunes, doctor. Sí, hermano, sí. Yo sé que son algunos conceptos teóricos, sé que estoy hablando mucho de contenido teórico, mis queridos amigos, pero no es con el afán de fregarles la vida, nada, sino de darles la base teórica para entender muy bien